El golpe llegó a las 5:32 de la madrugada. No fue un toque educado, sino 3 golpes secos y contundentes que vibraron a través de la puerta de mi dormitorio y directo a mis nervios. Supe, sin abrir los ojos, que el espacio entre el zócalo y el piso de madera en el baño de arriba había fallado su inspección nocturna. Otra vez. Antes de empezar, asegúrate de darle like, compartir y suscribirte. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Tea. La voz de Carol. Un susurro seco que, de algún modo, tenía la fuerza de un grito, cortó la oscuridad. La lechada del baño principal. Está sucia. A mi lado, la respiración de Jacob titubeó, luego se volvió deliberadamente profunda y lenta. Empezó ese leve ronquido que a veces fingía. Mi marido haciéndose el muerto. Una piedra fría y familiar se asentó en mi estómago. Me ocupo, le dije a la puerta, con la voz áspera por el sueño y un resentimiento que ya no podía ocultar del todo. Asegúrate de hacerlo antes de preparar el desayuno. Quiero pasar la prueba del guante blanco antes de que Tyler y Jenny vengan esta tarde. Claro. Tyler. Con solo escuchar su nombre, incluso a esa hora, se me tensó la mandíbula. El sobrino de Carol. Su ser humano favorito en el planeta. A pesar de ser un monumento de 40 años a la inercia, sus visitas mensuales eran, en realidad, misiones de reabastecimiento. Hoy tocaría el pastel de carne que sobró del domingo. Tal vez el nuevo paquete de café premium que había escondido al fondo de la despensa. La última vez fue la manta de cachemira que me regaló mi hermana por mi cumpleaños. A Jenny le da mucho frío en ese departamento tan ventilado, había explicado Carol, mientras la doblaba y la metía en una bolsa de regalo. Saqué las piernas de la cama. El frío del piso fue un castigo pequeño y punzante. La actuación de Jacob continuaba. Una performance para un solo espectador. Él mismo. Podía convencerse de que estaba dormido. De que no había escuchado nada. De que esto no estaba pasando. Su especialidad. A las 6:15 de la mañana, yo estaba de rodillas con un cepillo de dientes viejo y un recipiente con solución de lavandina, frotando líneas infinitesimales de lechada color blanco roto que, para cualquier persona cuerda, se veían perfectamente blancas. El ardor químico en la nariz era preferible al olor de la desaprobación de Carol, que ya impregnaba la cocina. El desayuno fue una guerra silenciosa sobre huevos revueltos. Jacob, cariño, necesitas proteína, arrulló Carol, deslizando toda la bandeja de panceta hacia su plato. Una obra maestra de agresión pasiva. 4 porciones para él. Ninguna para Liam, que miraba con los ojos abiertos, ni para mí, que movía los huevos por el plato sin ganas. Gracias, mamá, murmuró Jacob, sin levantar la vista del celular, seguramente viendo resúmenes de ESPN. Tea, tenemos que hablar del presupuesto del supermercado, anunció Carol, sorbiendo su té herbal. El recibo de Whole Foods fue astronómico. ¿Qué compras ahí? ¿Cal bañado en oro? Es comida, Carol, dije, manteniendo el tono plano. Comida saludable para tu nieto. Ella hizo un gesto despectivo. La familia de Tyler, siendo 6, vive con la mitad de nuestro presupuesto. Jenny recorta cupones. Deberías aprender. La familia de Tyler sobrevivía con una mezcla de ayudas sociales, dinero esporádico de Carol y una especie de gravedad propia que absorbía recursos de cualquiera en su órbita. Tyler no había mantenido un trabajo más de 6 meses seguidos en toda su vida adulta. La ocupación de tiempo completo de Jenny parecía ser subir selfies cuidadosamente filtradas a Instagram, con las uñas siempre impecables. Habían hecho 2 viajes en los últimos 3 años. Nosotros no habíamos tenido ninguno desde la luna de miel. Jacob no dijo nada. Siguió comiendo. Liam tiene la feria de ciencias hoy, dije, cambiando de tema hacia lo único que todavía podía generar algo de alegría. El proyecto del sistema solar. Está muy emocionado. La ciencia está muy bien, dijo Carol, mientras sus ojos recorrían la unión entre la mesada y la pared, buscando migas inexistentes. Pero la practicidad es mejor. ¿Eso da becas? El hijo de Tyler, Bobby, ese sí que es un atleta natural.
Eso es una habilidad real. Liam se encogió un poco en la silla. Era un pensador. Un soñador. Un niño que podía decirte la composición atmosférica de Neptuno, pero que tenía dificultades para atrapar una pelota. En el mundo de Carol, eso era un defecto. Está en tercer grado, Carol. La idea es aprender y divertirse, dije. Las palabras sabían a ceniza. ¿Divertirse? ¿Cuándo fue la última vez que alguno de nosotros se divirtió? Divertirse no paga las cuentas, resopló, levantándose para iniciar su primera ronda formal de inspección del día. Los zócalos del pasillo, imanes de polvo, tea. Me levanté para juntar los platos. Mi mano rozó el hombro de Jacob. Se estremeció apenas. Antes creía que era accidental. Ahora sabía que era un reflejo. El contacto era una demanda. Y él era alérgico a las demandas. La oficina era mi refugio. Aunque frágil. Como directora de arte junior en Brand Cox, mi vida era un desfile de opiniones subjetivas y cambios de último minuto. Pero era mi desfile. Mi pequeño cubículo gris era un territorio que Carol nunca había invadido. Durante el almuerzo, escondida detrás del monitor, abrí un documento titulado Retrato inconcluso. Mi obra. La que había empezado en el seminario de dramaturgia del profesor Albrecht, en otra vida, cuando yo era Thea Miller, con los dedos manchados de tinta y sueños que parecían destino, no una ilusión. Una escena sobre una mujer que pinta sobre las ventanas de su casa. Jacob había leído un borrador una vez. Es un poco deprimente, amor, me había dicho, besándome la frente. ¿Y cuándo tendrías tiempo? Con el viaje, Liam, y mamá necesitando ayuda. Su voz se había apagado. Lo no dicho, es solo un hobby, quedó flotando en el aire, más fuerte que un grito. El archivo había quedado abandonado durante meses, luego años. Abrirlo ahora era como forzar algo oxidado y sellado. Entonces apareció una notificación. Chicago Indie Theater. Nuevas voces. Fecha límite de entrega, 21 días. 21 días. Tenía una obra de 2 actos estancada en el segundo acto, tenía una casa que exigía un nivel de limpieza digno de una cirugía orbital, tenía un marido que veía mi ambición creativa como una rareza simpática, como coleccionar búhos de porcelana. Minimicé la ventana cuando mi jefe, Derek, apareció sobre la pared del cubículo. Thea, cuenta Henderson. Odian la vibra energética. Ahora quieren algo tranquilo, pero con urgencia. Haz que funcione. Miré la pantalla en blanco. Tranquilo con urgencia. La metáfora perfecta de mi vida. Un grito silencioso atrapado en una casa impecable. Llegué tarde a buscar a Liam. Atrapada en el infierno de un cliente incapaz de decidir entre azul cerúleo y aguamarina. El estacionamiento de la escuela estaba casi vacío. Lo encontré en el aula, solo con la señora Ruiz. Su cara era una tormenta de emoción contenida. En sus manos, apretado contra el pecho, tenía un trofeo alto y en espiral, coronado con un planeta Tierra brillante. «Mamá, salí primero», gritó, lanzándose hacia mí. «Mi amor, es increíble». Lo abracé. El peso del trofeo presionando entre nosotros. La placa decía: primer lugar. Feria de Ciencias de la Escuela Lincoln. Liam Jacobs. El sistema solar interior. Su modelo es excepcional, señora Jacobs, dijo la señora Ruiz, radiante. Muy preciso. El juez de la universidad quedó impresionado. El orgullo ardió dentro de mí, intenso y real. Esto era suyo. Fuimos a celebrar con yogur helado. Liam no paraba de hablar sobre órbitas planetarias y las preguntas del juez. Esa noche durmió con el trofeo en la mesa de luz, una mano pequeña aferrada a la base. Al día siguiente fue un caos de reuniones. Llegué a casa a las 9 de la noche, con el cerebro agotado de traducir jerga corporativa en ideas visuales. La casa estaba en silencio. Demasiado silencio. La puerta de Carol estaba cerrada. Jacob estaba en el living, viendo un partido, con una cerveza en la mano. ¿Dónde está Liam?, pregunté, dejando el bolso. En su cuarto, dijo,
sin apartar la vista de la pantalla. Algo en su tono, una rigidez defensiva, activó una alarma en mi estómago. Subí. La puerta de Liam estaba entreabierta. La empujé. Estaba sentado en la cama, con las rodillas contra el pecho, los hombros temblando en un llanto silencioso. El lugar en la mesa de luz donde estaba el trofeo era un círculo vacío. El corazón se me detuvo. Liam, cariño, ¿qué pasó? ¿Dónde está tu trofeo? Levantó la vista. La cara destrozada. La abuela se lo llevó. Sentí el golpe físicamente. ¿Qué? Bobby vino, lo vio, y empezó a llorar porque lo quería. La abuela dijo que yo era un buen niño grande, y los niños grandes comparten. Lo puso en una bolsa y se lo dio. Otra ola de llanto. Dijo que vos me ibas a comprar otro, pero no es lo mismo, tenía mi nombre. Una furia blanca, pura y aterradora, se encendió dentro de mí. Me di vuelta y bajé. Cada paso, preciso. Mecánico. Me paré entre Jacob y la televisión. Tu madre se llevó el trofeo de Liam. El que ganó ayer. Se lo dio a Bobby. Jacob finalmente me miró. Su expresión, la de siempre, incomodidad y una súplica silenciosa de que esto no estuviera pasando. Lo sé, me lo dijo. Es solo un trofeo, Thea. Podemos comprarle otro. ¿Solo un trofeo? Mi voz era peligrosamente calma. Trabajó en ese proyecto durante 3 meses planeando, construyendo, practicando su presentación. Ese trofeo era la prueba. ¿Y tu madre simplemente se lo dio al hijo de Tyler porque hizo un berrinche? ¿Qué se suponía que hiciera? Jacob dejó la cerveza sobre la mesa con un golpe seco. Un destello de irritación atravesó su expresión. ¿Dejar que Bobby gritara hasta tirar la casa abajo? Es un pedazo de plástico. Mañana le compro uno mejor. ¿Como cuando me compraste un reemplazo por el collar de perlas de mi abuela? El que tu madre prestó para Jenny hace 6 meses. O los $200 en carne orgánica que desaparecieron del congelador antes de que pudiera cocinarla. O el hecho de que estamos financiando el estilo de vida de un hombre adulto perfectamente capaz mientras nosotros no tenemos unas vacaciones reales desde hace 5 años. Las palabras salieron como un torrente. Todas las que había callado, rompiendo el dique de golpe. Son cosas, Thea. Estalló, poniéndose de pie. Solo cosas. Somos familia. La familia se ayuda. Eso es lo que se hace. ¿Ayuda? Solté una risa corta, áspera, fea. Jacob, ayudar es temporal. Ayudar es dar una mano para que alguien se levante. Esto es un estado permanente de subsidiar su pereza. Y lo sabes. Lo miré fijo. Tu madre nos está robando. A mí. A Liam. Para alimentar su necesidad enfermiza de ser la salvadora de Tyler. Y tú simplemente te quedas ahí, dejando que pase. No hables así de mi madre, gruñó, el rostro enrojecido. Ella sacrificó todo por mí cuando mi padre se fue. Todo. Si quiere ser generosa con Tyler, es su asunto. También es mi casa. Mi dinero. Nuestro dinero, repliqué. Nuestra casa, con ambos nombres en la escritura. La hipoteca que yo pagué durante los últimos 5 años seguidos, porque tú estuviste entre trabajos durante 12 meses en ese tiempo. O también reescribiste esa historia. Sus ojos se abrieron, sorprendido por el golpe directo. Nunca había mencionado su desempleo. Había sido la esposa comprensiva. Había tomado turnos extra. Había tragado el estrés. Estás siendo histérica, dijo, desinflándose, refugiándose en ese camino gastado de desestimación. Es tarde. Estás cansada. Hablamos mañana. No hay nada que hablar, respondí. El fuego en mí se apagó, para convertirse en algo frío y sólido. Dejaste tu postura perfectamente clara. Los sentimientos de tu madre, los caprichos de Tyler. Todo está por encima de la felicidad de tu hijo, de la cordura de tu esposa, de esta familia real. La que está aquí. Me di la vuelta y subí las escaleras. No me siguió. Escuché la heladera abrirse. El sonido de otra cerveza.
En la habitación de Liam, me senté en el borde de la cama y lo abracé. Lloró contra mi hombro. Un llanto profundo, roto. Me odia, susurró, temblando. No, amor, murmuré, meciéndolo, mientras mis propias lágrimas caían en su cabello. No te odia. Está rota de una manera que hace que lastime a los demás. Era lo más honesto que había dicho sobre Carol frente a él. Papá no me defendió, dijo. Una verdad simple. Devastadora. Lo sé, cariño. Lo sé. Lo sostuve hasta que su respiración se volvió regular. Le limpié la cara, lo tapé bien y besé su frente. El espacio vacío en la mesa de luz gritaba en silencio. En mi dormitorio, el lado de la cama de Jacob estaba vacío. Escuché el crujido del sofá en el living. Su gran retirada. Su palabra final. Me paré frente a la ventana, mirando la calle oscura y tranquila de nuestro barrio suburbano de Chicago. Todo estaba en su lugar. Céspedes prolijos. Entradas ordenadas. Un diorama perfecto de estabilidad lograda. Una mentira. Abrí la laptop. La fecha límite de nuevas voces brillaba en la pantalla. 20 días ahora. Abrí retrato inconcluso. El cursor parpadeaba al final de una frase a medio escribir sobre el color del arrepentimiento. Miré la puerta cerrada del dormitorio, imaginando a Carol en su habitación estéril, satisfecha con el trabajo del día. Imaginé a Jacob en el sofá, eligiendo la anestesia de una cerveza y un partido antes que enfrentar el desastre de su familia. Imaginé la cara de Liam, surcada de lágrimas. La traición en sus ojos. Un clic. No fue fuerte. Pero fue definitivo. Algo dentro de mí, algo que llevaba años doblándose, finalmente se rompió. Apoyé las manos en el teclado. No escribí. En cambio, me incliné hacia la pantalla, como si estuviera haciendo un juramento. Te lo prometo, Liam, susurré al cuarto silencioso, al niño dormido en el pasillo, al fantasma de la mujer que alguna vez fui. Las cosas van a cambiar. Ya me había hecho promesas antes. Calladas. Desesperadas. En la oscuridad. Pero esta era distinta. No se sentía como una esperanza. Se sentía como un plan. La cuenta Henderson quería tranquilidad con urgencia. Les entregué un tablero de inspiración con icebergs y relojes en cuenta regresiva. Lo odiaron. Derek lo llamó conceptualmente esquizofrénico. Me dijo que empezara de nuevo. Para las 2 de la tarde de un martes que parecía haber durado un mes, se me había acabado la paciencia profesional y personal. Necesito aire, le dije a la pantalla y salí. Conduje sin destino. El gris de enero en Chicago presionaba contra el parabrisas. Un reflejo perfecto de mi interior. Pasé frente a un 7-Eleven y, por impulso, entré. Un impulso tonto, supersticioso, de una versión más esperanzada de mí misma. Saqué $5 arrugados y algunas monedas del fondo de mi cartera. Lo último que tenía hasta el depósito del viernes. Un dato que debería haberme generado pánico, pero solo sentí vacío. ¿Lotería? Preguntó el chico aburrido detrás del mostrador. Powerball, dije, con una voz que no parecía mía. Al azar. Imprimió el ticket. Un papel fino y frágil en mi mano. Una posibilidad entre 300 millones. Un monumento de $5 a la desesperación. Lo guardé en la billetera, junto a un recibo descolorido y la foto escolar de Liam. Cuando llegué a casa, el silencio era distinto. No pacífico. Cargado. Como el aire antes de una tormenta. Entonces lo escuché. El deslizamiento de una percha. El roce de una funda de ropa, desde mi dormitorio. ¿Carol? Dije, empujando la puerta. Ella estaba ahí. Mi vestido rojo de seda, el que había comprado para la fiesta después de mi graduación, colgaba de su brazo. No se sobresaltó. Se giró, apenas molesta por la interrupción. Thea, llegaste temprano. Sus ojos me recorrieron, el blazer, el cansancio. Jenny tiene una cena benéfica en la iglesia mañana. La pobre no tiene nada adecuado. Este servirá. Total,
Hace años que no lo usas. Algo dentro de mí, el último hilo desgastado de obediencia, se rompió. Crucé la habitación en 3 pasos. Le saqué el vestido de las manos. La seda estaba fría y resbaladiza. No, dije. Mi voz, plana. Final. No era una negociación. Carol parpadeó. Su compostura se resquebrajó por un instante. ¿Perdón? Este es mi vestido. Mi armario. Mi habitación. Por favor, sal. Cada palabra, colocada como un ladrillo. Su cara se enrojeció de forma desagradable. ¿Tu habitación? Esta es la casa de mi hijo. Mi hijo pagó la entrada. El discurso de siempre. El arma de toda la vida. Pero esta vez no retrocedí. Jacob estuvo desempleado 1 año después del despido. La hipoteca de los últimos 60 meses salió de mi cuenta. La escritura tiene nuestros 2 nombres. La frialdad de mi voz me sorprendió incluso a mí. Esta es mi habitación. Sal. Durante un largo momento, solo me miró. La boca, una línea fina de furia. Luego se dio media vuelta y salió, no al pasillo, sino escaleras abajo. Su voz se elevó en un lamento teatral. Jacob. Jacob, ven aquí ahora mismo. Colgué el vestido con manos firmes. Escuché los pasos subiendo. Jacob apareció en la puerta, agotado, exasperado. Tea, ¿qué está pasando? Mamá está histérica. Estaba en mi armario, llevándose mi vestido para dárselo a Jenny. Le dije que no y que se fuera. Simple. Factual. ¿Un vestido? Jesús, Tea, es un vestido viejo. Se pasó la mano por el cabello. Déjaselo. No vale la pena. ¿El collar de mi abuela no valía la pena? ¿La comida que compro para esta familia no vale la pena? ¿El trofeo de mi hijo no vale la pena? Lo miré fijo. ¿Cuándo empieza a valer la pena, Jacob? ¿Cuándo salga de acá con el fondo universitario de Liam? ¿O cuándo te entregue a Tyler envuelto con un moño? La amargura salió afilada, corrosiva. No seas dramática. Solo discúlpate con ella. Hazlo por mí. Lo miré. Este hombre con el que había construido una vida. Con el que había tenido un hijo. Busqué algo, comprensión, alianza, un nosotros contra el problema. No encontré nada. Solo el deseo desesperado de elegir el camino más fácil. Mi enojo no explotó. Se solidificó. Se volvió algo duro, cristalino, claro. No, dije. La misma palabra que le había dicho a su madre. No voy a disculparme por poner un límite en mi propia casa. Puedes arreglarlo tú con ella. Yo terminé. Pasé a su lado. Bajé las escaleras. Carol estaba instalada en el living, como una mártir en el sofá floral. La ignoré. Fui a la cocina. Y me serví un vaso de agua. Podía sentir ambas miradas clavadas en mi espalda. Una furiosa, la otra desconcertada. Era una actriz que acababa de salirse del guión. Y ellos no tenían idea de que venía después. Yo tampoco. Pero por primera vez, eso no daba miedo. Era emocionante. Esa noche, después de una cena tan silenciosa que se podía oír la condena en el choque de los cubiertos. Después de acostar a Liam, me preguntó en voz baja. ¿Vos y papá se pelearon? Y mentí. Solo fue un desacuerdo, amor. Me acosté en la oscuridad junto al cuerpo rígido y despierto de Jacob. El reloj digital marcaba la 1:17 de la madrugada. Mi mente era un caos. La discusión se repetía en bucle. La cara de Carol, el sonido de mi propia voz diciendo no, el silencio pesado y asfixiante del lado de Jacob. Entonces, un pensamiento atravesó todo. El boleto de lotería. Me levanté en silencio. Caminé por el pasillo oscuro hasta mi bolso y saqué la billetera. Saqué el papel fino. Abrí la laptop. La luz azul cortó la oscuridad. Entré al sitio de la lotería de Illinois. Los números ganadores del sorteo del martes ya estaban publicados. Mis ojos recorrieron la línea. 14, 22, 31, 45, 58. Powerball.
19. Miré mi ticket. 14, 22, 31, 45, 58. Powerball. 19. Parpadeé. Actualicé la página. Los números seguían ahí. Volví a mirar el ticket. El papel parecía vibrar entre mis dedos. Un zumbido agudo llenó mis oídos. Mi propia sangre. Conté una vez. 2. 10 veces. Coincidencia perfecta. El premio. 320 millones de dólares, la opción en efectivo. Aproximadamente 186 millones después de impuestos. El número era tan grande que no significaba nada. No se sentía como dinero. Se sentía como peso. Un peso enorme, capaz de cambiarlo todo, cayendo sobre mí desde un estacionamiento cualquiera por $5. Mi primer pensamiento no fue sobre casas, autos o viajes. Fue miedo. Un miedo primitivo, visceral. Si ellos se enteran, si Jacob se entera, si Carol se entera. Ese dinero no sería una salida. Sería una cadena. La familia se ayuda. Empecé a temblar. No de alegría. De miedo. Guardé el ticket en la billetera, la escondí en el fondo del bolso, bajo recibos viejos y pañuelos arrugados. Cerré la laptop. Me quedé en la oscuridad, con el corazón golpeando contra las costillas. Esto cambiaba todo. Lo que significaba que yo tenía que cambiar todo primero. A la mañana siguiente, llamé al trabajo diciendo que estaba enferma. Mi voz sonó creíblemente ronca. Derek, aliviado de no tener que lidiar con mi concepto esquizofrénico, me dijo que descansara. Dejé a Liam en la escuela y manejé hacia una parte de la ciudad a la que nunca iba. Un edificio moderno en el centro. Mi compañera de universidad, Sofía, era abogada corporativa. Y muy buena. Le había escrito la noche anterior. Un mensaje críptico. Hipotético. Urgente. Necesito abogado de patrimonio y divorcio. El mejor que conozcas. Discreción total. Me respondió con una dirección y una hora. Sin preguntas. La adoraba. Una hora después, estaba sentada en una sala de reuniones que olía a dinero y a limpiador de limón. Samantha Cho tenía unos 40 y tantos, un corte de pelo perfecto y una mirada que no se perdía nada. Le expliqué lo básico, como si fuera una amiga. Suegra controladora, familiares que drenan dinero, marido emocionalmente ausente. Una situación reciente que involucraba pertenencias de un niño. Tu amiga tiene que documentarlo todo, dijo Samantha, con voz firme. Correos, mensajes, extractos bancarios, fotos de objetos desaparecidos, un registro con fechas e incidentes. Especialmente los que involucren al niño. Eso establece un patrón, mala conducta financiera y entorno emocional. Asentí. ¿Y si llegara un activo importante después de una separación? Intenté sonar casual. Su mirada se afiló. Entendió. Illinois es un estado de distribución equitativa, explicó. Los bienes se dividen de forma justa, no necesariamente igual. Lo adquirido durante el matrimonio suele considerarse propiedad conyugal. Hizo una pausa. Una herencia, si se mantiene separada, suele ser individual. Pero un premio de lotería. Se inclinó apenas hacia adelante. Si el ticket se compró durante el matrimonio con dinero compartido, es probable que se considere bien conyugal. El momento en que se inicia el divorcio es crítico. Si tu amiga está considerando separarse, debería hacerlo antes de recibir ese dinero. Mi boca se secó. ¿Y si se anticipa ese ingreso? Colocarlo inmediatamente en un fideicomiso irrevocable bien estructurado antes de reclamarlo puede ofrecer protección. Y el anonimato, si es posible, es clave. Sus palabras eran un mapa. Preciso. Peligroso. ¿Cuánto tardaría iniciar el divorcio? 1 o 2 semanas, si se hace bien. Y mudarse ayuda. Demuestra intención. Salí con un contrato de honorarios, una lista de documentos, y la cabeza en llamas. Conduje a otra zona. Una firma financiera pequeña y discreta, recomendada por Sofía.
Arthur me recibió con una calma que contrastaba con el terremoto dentro de mí. Le expliqué, otra vez en términos hipotéticos, la necesidad de proteger activos. Un muro total. Asintió. Podemos crear un fideicomiso. El fiduciario reclama el premio. El dinero se deposita directamente allí. La identidad del beneficiario queda protegida. Como si hablara de algo común. Situaciones como esta. Situaciones donde tener dinero era un problema. Donde las personas que debían protegerte eran de las que necesitabas protegerte. ¿Cuánto tarda? 48 horas. Hágalo. De vuelta en casa, el ambiente era un páramo congelado. Carol no me hablaba. Se comunicaba con notas en la cocina, escritas con su letra perfecta y castigadora. Lavavajillas mal cargado. Rehacer. Rayas en el piso. Usar paños de microfibra. No los azules. Jacob intentó, torpemente. Sobre el vestido, mamá está bajo mucho estrés. El dueño del departamento de Tyler los está desalojando. Quizás tengan que irse a Michigan con la hermana. Yo estaba en la pileta, lavando una olla. No me di vuelta. ¡Qué pena! Tea, vamos, ¿podemos volver a la normalidad? Apoyé la olla. Me giré. ¿Qué es normal, Jacob? Lo miré. ¿Que yo trabaje de más para pagar las cuentas de Tyler? ¿Que Liam llegue a casa y sus cosas hayan desaparecido? ¿Que tu madre me trate como una empleada negligente en mi propia casa? Hice una pausa. ¿Esa es la normalidad a la que querés volver? Metió las manos en los bolsillos. Miró el piso. No es tan grave. Sí lo es, dije en voz baja. Es exactamente así de grave. Y no lo ves porque decidiste no mirar. Me di la vuelta y subí. Entré a lo que antes era mi oficina. Un pequeño segundo dormitorio. Mi santuario. Mi escritorio viejo, mis cuadernos, los borradores de retrato inconcluso, una foto mía con Liam en la playa. El cuarto estaba vacío. No limpio. Vacío. El escritorio había desaparecido. La biblioteca, vacía. La alfombra, enrollada. Mis cosas, mis papeles, mis recuerdos. Nada. Las paredes, blancas. Estériles. Me quedé en la puerta. Un frío entumecedor se extendió desde el pecho. Carol apareció detrás de mí. Hice que el ejército de salvación se llevara ese escritorio viejo. Solo acumulaba polvo. Guardé los papeles en el garaje. Sonrió apenas. Esta habitación tiene la mejor luz de la tarde. La hija mayor de Tyler, Kale, la está pasando mal. Quizás se quede con nosotros un tiempo. Un cambio de aire. Me giré. El entumecimiento se convirtió en algo sólido. Duro. ¿Dónde están mis cosas? En el garaje. Ya te dije. Era desorden. Deberías agradecerme. Pasé a su lado. Bajé. Caminé hasta el garaje. Ahí estaban. 3 cajas de cartón húmedas, apoyadas contra la pared, junto a la cortadora de césped oxidada. La de arriba estaba colapsada. Los libros habían absorbido el agua. Mis páginas estaban dentro. La tinta corrida. Borrosa. Arruinada. Olor a humedad. A fuga de agua. Me arrodillé. Saqué un manojo de hojas. Mis palabras, mis diálogos, mis noches. Todo convertido en manchas azules irreconocibles. Retrato inconcluso se estaba disolviendo literalmente. No lloré. No grité. Separé las hojas mojadas, una por una, sobre el piso seco. Inútil. Pero lo hice igual. Un ritual. Jacob me encontró ahí. Vio las cajas. Las hojas arruinadas. Su cara se puso pálida. Oh. Tea, lo siento, mamá no quiso mojarlas. Lo miré. ¿No quiso? Mi voz. Completamente calma. Me levanté. Me limpié las manos en el llan. Jacob, tenemos que hablar. Lo miré directo. No del vestido, no del trofeo. De nosotros. Fuimos al living. Carol se quedó en la puerta de la cocina,
fingiendo limpiar una mesada que ya estaba impecable. Necesitamos límites, dije, sentándome en el borde del sillón. Límites claros. No negociables. Sobre tu madre. Sobre Tyler y su familia. Sobre nuestro dinero. Sobre nuestro espacio. Jacob se tensó. Límites, Thea. Son mi única familia. Mi padre no está. Mi madre es lo único que tengo. La pregunta salió disparada de mí. ¿Y mi familia? Hace 3 años que no pasas una sola fiesta con mis padres. Dices que mi madre te mira por encima del hombro. ¿Y nosotros? ¿Y Liam? ¿No somos tu familia? Claro que sí, dijo, alzando la voz. Pero la sangre es la sangre. No se le da la espalda a la sangre. Tu madre nos está dejando sin nada, Jacob. Ya estaba de pie. La calma evaporándose. Está controlando cada aspecto de nuestras vidas. Liam le tiene miedo porque nada de lo que hace es suficiente para ella. Yo no escribo una sola palabra hace 1 año porque cada minuto libre lo paso limpiando una casa que nunca va a estar lo suficientemente limpia para ella. Lo miré fijo. Ya no hay un nosotros en este matrimonio. Estás tú, tu madre, y la familia de Tyler como extensión. Se estremeció como si lo hubiera golpeado. Su expresión cambió. La confusión se endureció en una máscara defensiva. Si estás tan infeliz, Thea, tal vez el problema no sea mi madre. Tal vez deberías hablar con alguien. Buscar ayuda. Las palabras quedaron flotando en el aire. Tan equivocadas. Tan reveladoras. Por un segundo no pude respirar. Después, una risa surgió desde algún lugar roto dentro de mí. Vacía. Horrible. Tienes razón, dije, cuando la risa murió. Si necesito ayuda. Lo miré directo. Necesito ayuda para irme. Salí del living. Pasé junto a Carol, con esa sonrisa satisfecha, victoriosa. Subí las escaleras. Pasé frente al cuarto vacío que ya no era mío. Entré a mi habitación. Cerré la puerta. Saqué el celular. Le escribí a Samantha Cho. No es para una amiga. Es para mí. Empezá con los papeles. Después abrí la laptop. Entré al sitio del Chicago Indie Theater. Busqué el portal de nuevas voces. Escribí un nuevo título. La entrega. Adjunté las primeras 20 páginas de mi obra, las que había logrado salvar en formato digital. Escribí mi nombre. Mi apellido de soltera. Thea Miller. Presioné enviar. La pantalla se actualizó. Gracias por su envío. En la otra habitación, escuché el murmullo bajo de la televisión. Un partido. El refugio de Jacob. Escuché el ruido de ollas. Carol empezando la cena para su hijo. Una sinfonía de normalidad. Abrí mi bolso. Mis dedos encontraron el borde del ticket de lotería, escondido en un cierre interno. No lo saqué. Solo lo toqué. El papel. Tibio. Pronto, susurré, para ese espacio silencioso dentro de mí que por fin empezaba a llenarse de un plan. Muy pronto. Firmar el acuerdo con Samantha Cho se sintió menos como una firma, y más como el clic de un detonador. Un sonido suave. Final. Había firmado con mano firme. Thea Jacobs. Por última vez. Pensé. Pronto volvería a ser Thea Miller. El nombre sabía a libertad, y a polvo. De camino a casa, las calles grises de Chicago se sentían distintas. La casa, ese edificio imponente que era el orgullo de Carol, ya no parecía un hogar. Ni siquiera una prisión. Parecía un escenario. Uno del que estaba a punto de salir por última vez. En el asiento del acompañante, mi bolso contenía lo esencial. Mi pasaporte, el certificado de nacimiento de Liam, nuestros documentos, las escrituras de los nichos que mis padres habían comprado años atrás. Y, escondido bajo un doble fondo, el boleto de lotería. Se sentía como llevar un cable eléctrico vivo. Mi plan era simple. Preciso.
Recoger a Liam en la escuela, decirle que íbamos a pasar una noche sorpresa en un hotel con pileta, armar una valija para cada uno mientras Jacob estuviera en el trabajo y Carol en su partida de cartas del miércoles por la tarde, que en realidad era ella y 2 mujeres más juzgando a sus familias. Irnos antes de las noticias de la noche. Los papeles de divorcio llegarían a la oficina de Jacob al día siguiente. Todo limpio. Clínico. Entré al camino de entrada. El sonido de las ruedas sobre la grava parecía una cuenta regresiva. Respiré hondo. El aire frío me llenó los pulmones. Es hora, pensé. Y por primera vez, no sentí miedo. Sentí claridad. Ni siquiera tuve que usar la llave. La puerta estaba abierta. Extraño. La obsesión de Carol por la seguridad solo era superada por su obsesión con la lavandina. Empujé la puerta. Y su voz me golpeó desde la cocina. Alegre. Ligera. Amplificada por el altavoz del teléfono. Sí, a las 6 está perfecto. No te preocupes por nada, cariño. Jacob ya dijo que va a terminar el sótano. Vamos a poner una cama como corresponde para vos y Jenny. Y los chicos pueden usar el sofá cama del living. Va a ser como una pijamada. La sangre se me heló. Me quedé inmóvil en la entrada. El bolso se deslizó de mi hombro y cayó al piso. Una voz masculina, quejosa, conocida, salió del teléfono. ¿El sótano, tía Carol? Dijiste la habitación de invitados. Jenny tiene la espalda mal. Necesita una cama de verdad. Y los chicos van a arruinar ese sofá caro. Tyler. Por supuesto. SHH, dijo Carol, en un tono que me revolvió el estómago. Ya lo vamos a arreglar. Thea tiene ese escritorio grande en su oficina. Lo sacamos y ponemos cuchetas. No le va a molestar. Una pausa. Y como ya no trabaja, va a estar acá para ayudar. Me voy a encargar de eso. Entonces lo vi. Jacob. Sentado en la mesa. De espaldas a mí. Mirando una taza de café frío. Las manos entrelazadas con tanta fuerza que los nudillos estaban blancos. Sabía que yo estaba ahí. Lo supe por cómo se tensó. No se dio vuelta. Carol seguía hablando, ajena. Va a ser maravilloso, Tai. Como una gran familia. Tenemos espacio. Y con Thea en casa todo el día, puede encargarse de la cocina, la limpieza, le va a hacer bien. Le va a dar propósito. Eso fue suficiente. El hielo en mis venas se encendió. Entré a la cocina. Mis pasos, silenciosos. Carol estaba de espaldas, acomodando un repasador. El teléfono en su base, con la luz del altavoz encendida. ¿Quién? Dije. Mi voz era tan calma, tan plana, que ni yo misma la reconocí. ¿Quién se viene a vivir acá? Carol se sobresaltó y se giró. Por un segundo, culpa. Después, indignación. Jacob encogió los hombros, casi hasta las orejas. Giró lentamente la cabeza hacia mí. Los ojos rojos. Thea, llegaste. Carol se recompuso. Tyler y Jenny. El dueño del edificio va a vender. Y con el bebé en camino, no tienen a dónde ir. Se mudan mañana. Por un tiempo. Por un tiempo. Una mentira transparente. No la miré. Miré a Jacob. Lo sabías. No era una pregunta. Se encogió. Mamá, es familia. Están en un momento difícil. Tenemos espacio. Tenemos una casa de 3 dormitorios y un solo baño, Jacob, dije, cada palabra como piedra. Tenemos un hijo de 6 años. No tenemos espacio para 2 adultos y 4 niños más. Apenas tenemos espacio para nosotros. Y la colección de reclamos de tu madre. No seas dramática, cortó Carol, recuperando su tono de acero. Nos vamos a organizar. Solo tendrás que ser más eficiente. Y ahora que no trabajas, vas a tener tiempo. Es una bendición. De verdad. Podés ser útil por una vez. Bendición. La palabra quedó flotando. Obscena. Miré a Carol. Su cara tensa, triunfante. Miré a Jacob.
Derrotado. Evitando mi mirada. Pensé en el ticket en mi bolso. En el contrato firmado. En la habitación de hotel esperándome. En la cara de Liam cuando le dije que no podíamos tener un perro porque la casa era demasiado chica. Entonces, algo dentro de mí se aquietó. Completamente. El miedo. La rabia. Años de resentimiento comprimido. Todo desapareció. Y quedó solo una certeza. Fría. Dura. Clara. Habían cruzado la última línea. Y no solo eso. Habían traído un camión de mudanza. Sonreí. No era una sonrisa feliz. Era una sonrisa de dientes. De depredador. Vi a Carol parpadear, por primera vez insegura. Jacob me miró, confundido. Perfecto, dije. Mi voz ligera. Casi casual. Carol relajó los hombros. Una sonrisa apareció en sus labios. Había ganado. Eso creía. Jacob suspiró, aliviado. Crisis evitada. Nada iba a cambiar. Dejé que la palabra flotara un segundo, saboreándola. Y después terminé la frase. Perfecto. Yo también estoy desempleada. Voy a volver a mi casa para enfocarme en mi escritura. Liam y yo nos vamos esta noche. Eso debería liberar la habitación de invitados y mi oficina. Tyler, Jenny y sus 4 hijos. Los 6 son todo tuyos, Carol. Seguro vas a disfrutar jugar a la familia feliz. Mucha suerte con la cocina y la limpieza. La vas a necesitar. El silencio que siguió fue absoluto. Denso. Aplastante. El repasador se le cayó de las manos a Carol. Jacob me miraba, con la boca entreabierta, como si estuviera escuchando un idioma desconocido. Su mente intentando procesar. Carol fue la primera en reaccionar. Un sonido agudo escapó de ella, como vapor. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Creo que fui clara, respondí, levantando mi bolso del suelo. Empecé a caminar hacia las escaleras. Hacia la habitación de Liam. Me llevo a mi hijo y me voy. La casa es toda tuya. Y tu querido sobrino también. Disfruten la pijamada. Egoísta de mierda. El grito de Carol fue crudo. Veneno puro. Se lanzó hacia adelante, no para atacarme, sino para bloquear las escaleras. Los brazos extendidos, como un ángel desquiciado. No puedes. Esta es la casa de mi hijo. No puedes llevarte a su hijo. No eres nada. Una parásita. Después de todo lo que hicimos por ti. Me detuve a unos pasos de ella. Miré a Jacob. Seguía sentado. Inmóvil. Una estatua viendo cómo su vida se rompía. Jacob, chilló Carol. ¿Te vas a quedar ahí? Haz algo. No puede hablarme así. No puede llevarse a Liam. La boca de Jacob se movió. Tea, no lo dices en serio. Estás alterada. Podemos hablar. Ya terminamos de hablar, Jacob, dije. Mi voz cansada. Definitiva. Esto se terminó hace mucho. Solo que tú nunca estuviste presente para esa conversación. Volví a mirar a Carol. Temblaba de una rabia tan intensa que parecía vibrar en el aire. Ahora muévete. Tengo que hacer la valija de mi hijo. Sobre mi cadáver, escupió. Di un paso hacia adelante. No levanté la voz. Carol, si no te apartas, voy a llamar a la policía. Voy a decir que estás impidiéndome acceder a mi hijo. Voy a hablar de tu historial de comportamiento inestable. De los registros financieros. De los robos. Del abuso emocional. Todo va a quedar asentado. Y va a formar parte del juicio de custodia. Hice una pausa. ¿Querés eso? ¿Querés que un juez te pregunte, bajo juramento, por qué le diste el trofeo de tu nieto a otro niño? Su cara pasó del rojo a un gris enfermizo. La palabra custodia la golpeó como un balde de agua fría. Retrocedió. Una mano al pecho. No lo harías. Próbame, dije en voz baja. Y pasé junto a ella. Fui primero al cuarto de Liam. Estaba en el escritorio, dibujando. Hola, campeón, dije,
cambiando el tono. Cálido. Firme. Cambio de planes. Nos vamos de aventura ahora mismo. Agarra tu pijama favorito, tu dinosaurio y la tablet. Vamos a un hotel con pileta. Rápido, como una misión secreta. Sus ojos, del mismo color que los míos, se iluminaron y luego se nublaron. ¿Papá viene? Esta vez no, amor. Solo vos y yo. Un fin de semana de chicos. Bueno, de mamá y chico. Ya estaba sacando su pequeña valija del placard. Metiendo ropa, su libro favorito, el cepillo de dientes. ¿Es por la abuela? Su voz. Chiquita. Me arrodillé frente a él. Sí, amor. La abuela y papá tomaron decisiones que no son buenas para nosotros. Para vos y para mí. Así que ahora vamos a tomar nuestras propias decisiones. Me miró. Buscando algo. Y asintió. Serio. Está bien. ¿Podemos pedir comida al cuarto? Por supuesto. Ahora modo agente secreto. Vamos. Mientras él corría de un lado a otro, fui a mi habitación. No llevé mucho. Algunos cambios de ropa. Mis cosas personales. La caja pequeña con documentos importantes que había escondido hacía tiempo detrás de una ventilación floja. Dejé las joyas. Los vestidos. Los restos de una vida que ya no era mía. Que Carol se los quedara. Que Jenny los usara. Eran disfraces de un papel que nunca debí interpretar. Escuché pasos pesados en la escalera. Jacob apareció en la puerta. Llenándola. Perdido. Tea, por favor no hagas esto. Podemos arreglarlo. Podemos poner reglas, límites, como dijiste. Cerré la valija. Es demasiado tarde para límites, Jacob. El momento era antes de que tu madre le regalara el trofeo a nuestro hijo. Antes de que convirtiera mi casa en una extensión de la suya. Antes de que eligieras, todos los días, mirar para otro lado. Me giré hacia él. Mi abogada se va a contactar contigo mañana. Se llama Samantha Cho. Voy a iniciar el divorcio. Y voy a pedir la custodia total de Liam. La palabra abogada lo golpeó. ¿Abogada? Tea. No puedes estar hablando en serio. No necesitamos abogados. Esto es entre nosotros. Dejó de ser entre nosotros cuando metiste a tu madre y a tu primo inútil en nuestro matrimonio. Levanté la valija. Y si intentas pelear la custodia, voy a sacar todo a la luz. Cada centavo que tu madre sacó de nuestra cuenta para dárselo a Tyler. Tengo los registros. Cada cosa que desapareció de esta casa. Los $15,000 que le prestaste a Tyler el año pasado sin decirme. Mi abogada dice que eso se llama disipación de bienes matrimoniales. Y a los jueces no les gusta nada eso. Su cara quedó blanca. Tú estabas planeando esto. Estabas sobreviviendo, lo corregí. Planear mi salida es algo reciente. Algo que vos y tu madre hicieron inevitable. Caminé hacia la puerta. No se movió. Tea, te amo. Un susurro débil. Desesperado. Me detuve. De espaldas a él. Sentí algo. No amor. Duelo. Por el hombre que creí que era. Por el futuro que imaginé. Un dolor lejano. Como un hueso mal soldado. Amabas la idea de mí, Jacob, dije, sin darme vuelta. Una esposa que trabaja, limpia y no genera problemas. Lo que amabas era la paz que yo te daba. El escudo entre vos y tu madre. Hice una pausa. Ese escudo ya no está. Salí al pasillo. Adiós, Jacob. Tomé a Liam, que ya estaba listo, con su valija y su dinosaurio bajo el brazo. Bajamos las escaleras. Carol estaba abajo. Furiosa. Y algo más. Miedo. Abrió la boca. No, dije. Una sola palabra. La corté en seco. Ni una palabra frente a él. Tomé la mano de Liam. Decile chao a papá y a la abuela, amor. Liam miró a Jacob, que estaba arriba, roto. Chao, papá. Miró a Carol. Apretó mi mano. No dijo nada. Salimos.
No miré atrás. Ajusté el cinturón de Liam en el auto. Tiré las valijas en el baúl. Me senté al volante. Mientras salía, vi a Jacob en la ventana. Mirando. Carol detrás de él. Hablando rápido. Agarrándolo del brazo. Después, la casa se hizo pequeña en el espejo. Hasta desaparecer. Mamá. La voz de Liam desde atrás. Sí, amor. ¿Vamos a volver? Lo miré por el espejo. Ojos grandes. Serios. No mentí. No, cariño. Mi voz cargada de algo que aún no podía nombrar. Alivio. Miedo. Tristeza. No vamos a volver. Vamos a empezar una nueva vida. Vos y yo. Te lo prometo. El hotel era moderno, elegante. Totalmente distinto a nuestra casa. A Liam se le iluminaron los ojos con el ascensor de vidrio, el atrio, la pileta brillante detrás de las paredes transparentes. Hice el check-in con mi nombre. Solo mi nombre. En la habitación del piso 14, Liam pegó la cara a la ventana. Fascinado con las luces de la ciudad. Es muy alto. Sí, dije, sentándome en la cama enorme. El silencio era profundo. Sin críticas. Sin televisión de fondo. Solo la ciudad, y la respiración tranquila de mi hijo. Pedí nuggets y papas fritas al cuarto. Un festín prohibido. Mientras él comía, absorto en dibujos animados, saqué la laptop. Mis manos, firmes. Entré al portal seguro que Arthur había preparado. Ahí estaba. El fideicomiso. Miller Liam Trust. Una bóveda con nuestros nombres. Respiré hondo. Saqué el ticket de su escondite. Seguí las instrucciones para reclamar el premio de forma anónima. Subir fotos. Ingresar códigos. Firmar documentos digitales con clave criptográfica. Y mientras lo hacía, por primera vez en años, sentí que estaba tomando el control de mi vida. Me llevó 20 minutos. Al final, apareció una pantalla de confirmación. Solicitud recibida. Los fondos serán transferidos a la cuenta del fideicomiso designada en un plazo de 3 a 5 días hábiles. Listo. El punto de no retorno no solo había sido cruzado. Había sido borrado detrás de mí. Cerré la laptop. Liam dormía, acurrucado con su dinosaurio, una papa frita todavía apretada en su pequeña mano. Se la saqué con cuidado y lo tapé. Me acerqué a la ventana. Las luces de Chicago brillaban en una cuadrícula infinita. Allá afuera, en la oscuridad, estaba la vida que acababa de incendiar. No me sentía triunfante. No me sentía rica. Me sentía liviana. Aterrada. Libre. Volví a abrir la laptop. Otro archivo. La entrega. Una obra en 2 actos. El cursor parpadeaba al inicio de una página en blanco. Acto 2. Apoyé los dedos en el teclado. Y por primera vez en 8 años. Empecé a escribir. No en momentos robados. No en fragmentos cargados de culpa. Sino con propósito. Al principio, las palabras salieron despacio. Después, en torrente. El ruego de una madre, la traición de un hijo, una casa construida sobre secretos, comenzando a resquebrajarse. Afuera, las luces de la ciudad seguían brillando, indiferentes. Adentro, en la habitación silenciosa, con mi hijo durmiendo a mi lado. Empecé a construir un mundo nuevo. Palabra por palabra. El silencio del departamento era algo vivo. No el silencio hostil de la casa anterior, siempre cargado con las críticas no dichas de Carol. Sino una paz profunda. Respirable. La luz del sol entraba sin filtros, sin cortinas pesadas, reflejándose en los pisos de concreto pulido del edificio. Era un alquiler temporal. Moderno. Impersonal. Pero para Liam y para mí. Era un santuario. La primera mañana, salió de su cuarto, miró el horizonte y susurró. Mamá, vivimos en las nubes. Mi primera llamada fue a Samantha Cho. Su voz, directa, firme, fue un ancla para mis nervios. Tea, ya inicié el proceso.
Jacob va a ser notificado hoy en su trabajo. También presenté una solicitud de custodia temporal estableciéndote como cuidadora principal, basándome en la disipación financiera y el entorno documentado. Estoy segura de que se aprobará hasta la audiencia. ¿Qué tengo que hacer? Mi voz sonaba pequeña en el espacio vacío. Vivir tu vida. Establecer una rutina para Liam. Inscribirlo en la escuela si te quedas en el distrito. Documentar cualquier contacto de Jacob o de su madre. Su tono cambió. Más firme. Y no interactuar. Cualquier comunicación sobre el divorcio o la custodia pasa por mí. Si Jacob llama para gritar, cortas. Si aparece, no abres la puerta. Llamas a la policía. El sentimentalismo no tiene lugar aquí. Esto es una negociación de bienes y responsabilidades. Trátalo como tal. Lo hice. 1 hora después, el teléfono se iluminó. Jacob. El estómago se me cerró. No atendí. El mensaje fue una tormenta. Dolor, rabia, traición. ¿Cómo pudiste hacer esto, Thea? ¿Notificarme en el trabajo? ¿Sabes cómo se vio eso? Somos una familia. Volvé a casa. Podemos hablar. Ir a terapia. Lo que quieras. Solo, volvé. Guardé el mensaje. Para el expediente. Las palabras de Samantha resonaban. No hay lugar para el sentimentalismo. Después llamé a la escuela Lincoln. Expliqué, con un tono cuidadosamente neutral, que nos habíamos mudado por una situación familiar, pero quería que Liam continuara allí. La orientadora fue amable. Eficiente. Coordinó una reunión. Le aseguró apoyo. Al menos una parte de su mundo seguiría intacta. El fideicomiso, ese número abstracto que aún no parecía real, ahora era una herramienta concreta. Me reuní con Arthur. Imperturbable, como siempre. Necesitamos establecer un presupuesto mensual, dije, sintiéndome como una impostora. Y tengo objetivos. Quizás una escuela privada para Liam. Y quiero financiar un cambio de carrera. Soy escritora. Arthur no parpadeó. Vamos a establecer transferencias mensuales para gastos. Y fondos específicos para educación y desarrollo profesional. Es tu dinero, Thea. La idea es usarlo con propósito, no que él te use a ti. Propósito. La palabra vibró dentro de mí. Me inscribí en Plareitschgereisen. Un taller intensivo de 6 semanas para escritores emergentes. La cuota era absurda. Impensable un mes atrás. Firmé el pago desde la nueva cuenta. Los números no se sentían como dinero. Se sentían como una llave. El taller era en una sala llena de libros, sobre una librería independiente en Wicker Park. Los participantes eran una mezcla. Veinteañeros entusiastas. Gente en sus 40, cansada, aferrándose a manuscritos como salvavidas. La instructora, Eleanor Vance, tenía más de 70 años. Cabello blanco. Mirada afilada. Había tenido una obra en Broadway en los años 90. Un éxito breve. Después, años enseñando. Decían que era brutal. Lo era. La primera consigna. Leer las primeras 10 páginas. Fui la última. Las manos me temblaban mientras leía la entrega. Había cambiado. Más oscuro. Más afilado. Una comedia sobre una mujer tan desesperada por la aprobación de su suegra, que empieza a envolver su propia vida como regalo. Su tiempo, su carrera, el futuro de su hijo. Hasta quedarse con una caja vacía. Silencio. Un chico, Ben, dijo. «Guau, es intenso. Muy visceral». Eleanor se sacó los lentes. No miró el papel. Me miró a mí. La escritura es competente. La estructura es básica, pero funciona. La premisa es una metáfora inteligente. Pausa. Pero es segura. Parpadeé. ¿Segura? Tu enojo está pulido. Ordenado. Es una parábola. ¿Dónde está el caos? ¿Dónde está el porqué? ¿Por qué esta mujer necesita aprobación al punto de desaparecer? ¿Qué vacío intenta llenar?
Se inclinó apenas. Me mostraste la escultura de su dolor. Quiero ver el mármol en bruto. Las grietas. Deja de escribir una tesis. Empieza a escribir un corazón. Aunque tengas que romperlo en la página. Fue un golpe. Y también. ¿Verdad? Había estado construyendo un caso contra Carol. No explorando a la mujer que lo permitió. Asentí. La garganta cerrada. Después de clase, me quedé. Eleanor, ¿y si el por qué no es solo la protagonista? ¿Y si también es la suegra? ¿Y si su necesidad de controlar viene de un secreto tan profundo que deformó toda su vida? Eleanor me miró. Y sonrió. No era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que encuentra algo. Eso, es una obra. Ahí está la grieta. Seguíla. Aunque te dé miedo. Juntó sus cosas. Los secretos familiares no son secretos. Son tumbas abiertas cubiertas de flores. Tu trabajo es empezar a cavar. Mi nueva rutina era frágil. Pero preciosa. Las mañanas eran para Liam. Panqueques en la cocina nueva. Caminar juntos a la escuela. Redescubrir su sonrisa sin tensión. Las tardes. Para escribir. Para cavar en esa tumba abierta. Las noches. Para nosotros. Tareas. Películas animadas. Comida de lugares nuevos. Una noche construimos una fortaleza de mantas y dormimos ahí, riéndonos en la oscuridad. El divorcio era otro mundo. Frío. Paralelo. Samantha manejaba todo. El abogado de Jacob peleó al principio. Dijo que yo había secuestrado a Liam. Samantha respondió con pruebas. Extractos bancarios mostrando transferencias a Tyler Richardson, fotos del espacio vacío donde estaba el trofeo, mi registro con fechas y comentarios de Carol. Notas del pediatra donde Liam mencionaba dolor de estómago cada domingo por la noche. El juez otorgó la custodia temporal a mi favor sin audiencia. Las llamadas de Jacob se hicieron menos frecuentes. Después, cesaron. Los mensajes cambiaron. De enojo, a tristeza. Liam, soy papá. Llámame, por favor. Se los dejé escuchar. Él decidía. A veces devolvía la llamada. Conversaciones cortas. Incómodas. La escuela está bien, estoy dibujando un cohete, chao. Nunca pidió volver. Solo preguntó una vez. ¿La abuela está ahí? Cuando le dije que probablemente sí, solo dijo. Ah. Y cambió de tema. Vivíamos en una burbuja. Frágil. Pero intacta. Hasta que llamó Frank. El tío de Jacob. El hermano menor de su padre. Un hombre callado. Amable. Siempre incómodo alrededor de Carol. No hablábamos hacía años. Tea. Su voz. Grave. Dudosa. Me enteré de lo tuyo con Jaque. Lo siento. Gracias, Frank. Me puse alerta. Llamo porque hay algo que guardé mucho tiempo. Demasiado. Silencio. Es sobre Carol y Tyler. El aire en mi departamento lleno de sol se quedó inmóvil. ¿Sobre ellos? Pregunté. Frank suspiró. Un sonido pesado. Cansado. La forma en que ella es con ese chico nunca fue normal. Ni siquiera cuando era un mocoso. Era como si él fuera el sol y ella, un planeta condenado orbitándolo. Hizo una pausa. Mi hermano, que en paz descanse, pensaba que era solo debilidad. Un corazón generoso. Pero yo la vi una vez, cuando Tyler se cayó de la bicicleta. No era preocupación. Tea, era miedo. Miedo de madre. Apreté el teléfono con más fuerza. Las palabras de Eleanor. ¿Cuál es el secreto? Se lo pregunté una vez, continuó Frank, después de que murió mi hermano. Le dije, Carol, la forma en que te comportas con ese chico, la gente va a hablar. Respiró hondo. Se puso blanca como una sábana. Y después, cruel. Me dijo que si alguna vez insinuaba algo frente a Jacob, se aseguraría de que no lo volviera a ver. Dijo que le contaría que yo había intentado propasarme con ella en el funeral. Se detuvo.
Me eché para atrás. Fui un cobarde. Pensé, ¿qué daño puede hacer? Le da algo de dinero. Nada más. Silencio. Pero ahora, después de lo que le hizo a tu familia, a ese niño tan bueno. ¿Qué estás diciendo, Frank? Susurré. Que los números nunca cerraron. Carol fue enviada a una escuela en otro estado durante un año cuando tenía 18. Volvió distinta. Callada. Y después, su prima, una mujer que no podía tener hijos. Adopta un bebé unos 9 meses después. Otra pausa. Un bebé llamado Tyler. El silencio pesó. No puedo probar nada, añadió. Quizás soy un viejo viendo fantasmas. Pero si estás peleando contra esa mujer, mereces saber qué clase de enemigo es. Las mentiras de las que es capaz. Respiró. Y si hace falta, si necesitas que alguien diga en la corte que su obsesión con Tyler no es normal, lo haré. Por Jacob. Y por vos. Me dejé caer en el sofá. Las piezas, torcidas, encajando de forma horrible. La devoción enfermiza de Carol. El sacrificio constante, el uso de nuestros recursos, la necesidad de tener a Tyler cerca, controlado, dentro de su familia real. No era favoritismo. Era culpa. Era penitencia. Un fantasma hecho carne, exigiendo tributo. Gracias, Frank, logré decir. Necesito pensar. Lo entiendo. Cuídate. Y cuida a ese chico. Tea. Saliste. Asegúrate de no volver. Colgué. La mente girando. Un secreto. Uno real. Capaz de cambiarlo todo. Y al mismo tiempo, no cambiar nada. Pero se sentía como un arma. Fría. Pesada. En mis manos. Las palabras de Eleanor otra vez. Los secretos familiares son tumbas abiertas. Al otro lado de la ciudad. En la casa de la que había escapado. La tumba estaba desbordándose. El caos en el mundo ordenado de Carol era físico. Se olía. Comida rápida rancia. Ropa sin lavar. Se escuchaba. La televisión a todo volumen con dibujos violentos. Pasos corriendo por los pisos de madera. El llanto agudo de un bebé. Tyler, Jenny y sus 4 hijos se habían mudado al día siguiente de mi partida. Trajeron con ellos una mudanza entera de caos. La habitación de invitados era un desastre de ropa y cosas del bebé. El living, un campamento de mantas y almohadas sucias. El sótano, que Jacob había intentado arreglar sin ganas, ahora era la cueva de Tyler. Latas de cerveza. Olor a marihuana que Carol fingía no notar. El primer intento de Carol. Un cuadro de tareas. Duró un día. Jenny tenía migraña. Tyler estaba cansado. Los chicos, demasiado inquietos. Al segundo día, Carol, con guantes amarillos, intentaba limpiar jarabe pegado en la pared de la cocina. Jenny miraba desde la mesa, con el celular. Te faltó un lugar, tía Carol. La dinámica era una versión distorsionada de la vida anterior. Carol intentaba controlar. Pero sus órdenes rebotaban contra el caos. Cale, levanta esos zapatos. Relájate, abuela. Esto no es un museo. Abuela. Una palabra que Carol exigía con respeto, ahora usada sin cuidado. Jacob era un fantasma. Se iba antes del amanecer. Volvía tarde. Se refugiaba en el garaje. Sentado en el auto. El escudo ya no estaba. Ahora estaba expuesto. Al ruido. A la necesidad. Al abuso. El quiebre llegó con un collar. Carol estaba en la cocina, buscando una cuchara limpia para el bebé. Jenny entró, escribiendo en el celular. Algo brilló en su cuello. Un brillo blanco. Lechoso. Carol se quedó quieta. Jenny, ese collar. ¿Esto? Dijo ella. Es lindo, ¿no? Lo encontré en esa caja de cosas que me diste. Ese es mi collar, dijo Carol, en voz baja. No. Jenny ladeó la cabeza. Vos me lo diste. Dijiste que viera si quería algo. Eso no era de Tea, respondió Carol, temblando.
Es un collar de perlas de 3 vueltas. Era de mi madre. Quiero que me lo devuelvas. Jenne sonrió. Vio el miedo. Y eso la fortaleció. No sé, ahora es mío. Un regalo es un regalo. Fue un error, dijo Carol, perdiendo el control. Intentó agarrarlo. Jenne retrocedió. No me toques. ¿Qué te pasa? Es solo un collar. Nos diste cosas más caras. Es una reliquia. Dámelo. Su voz se quebró. Tyler apareció. ¿Qué pasa ahora? Tu tía quiere robarme mi collar, dijo Jenne. Mi collar, corrigió Carol, jadeando. Tyler suspiró. Por favor, es un collar. Déjala tenerlo. Tenés un montón. Y entonces. Mamá. La palabra cayó. Siempre la había corregido. Esta vez, no. No es eso, dijo Carol. Era de mi madre. Se lo diste a mi esposa, respondió Tyler. Ahora es suyo. Se terminó. ¿Podemos comer? Los chicos tienen hambre. Y Jenne no va a cocinar. La rodeó con el brazo. Jenne le lanzó a Carol una mirada triunfante. Y salieron. Carol quedó sola. Rodeada de platos sucios. Las perlas, desaparecidas. Una parte de su historia, devorada. No limpió. Solo miró el piso pegajoso. El vacío abriéndose dentro de ella. Esa noche. La casa finalmente en silencio. Carol bajó al cajón de cosas. El único que nunca permitía que estuviera desordenado. Encontró un recibo. Casa de empeños. Un collar de perlas. $150. Lo había vendido. Por dinero rápido. Uñas. Una cartera. Algo más. Carol se dejó caer al piso. No lloró. Emitió un sonido bajo. Animal. Se abrazó al papel. Se meció. Las flores que había plantado sobre la tumba. Se estaban marchitando. Y la tierra empezaba a mostrarse. 2 semanas después. En el taller de Eleanor. Presenté una nueva escena. Cruda. Incómoda. Un monólogo de la suegra. Hablando con un fantasma. Intentando explicar por qué necesitaba dar, controlar, mantener cerca ese reemplazo. Cuando terminé. Silencio. «Guau», dijo Ben. Eso es oscuro. Eleanor me miró. Mejor. Una pausa. Ya estás en la tumba. Ahora ensuciate las manos. Después de clase, mientras guardaba mis cosas. El celular vibró. Un mensaje del investigador privado que Samantha había contratado. Ahora. Una fuente constante de información. Objetivo visitó residencia de mujer mayor, Martha Gabel, en Rollers Park. Permaneció 2 horas. Gabel, vecina de la infancia. Salud delicada. Entrevista bajo pretexto. También se registró conflicto significativo entre Objetivo y T. Richardson por dinero. Archivo disponible. Sentí un escalofrío. Las piezas se estaban moviendo. La sospecha de Frank. La vecina. El conflicto. Estaba siguiendo la grieta. Tal como Eleanor dijo. Y me llevaba directo. A la tumba abierta. El informe llegó en un enlace cifrado. El investigador. Leo. Su estilo. Seco. Como un informe policial. Lo que lo hacía. Mucho más perturbador. Me senté en mi nueva oficina inundada de sol. Una de verdad. Con un escritorio frente al lago. Hice clic y abrí los archivos. Transcripción de entrevista. Martha Gabel, 82 años. Rollers Park. Leo se había presentado como estudiante de posgrado, recopilando historias del barrio. Martha, claramente, estaba sola. Y le encantaba hablar. Señora Gabel, usted vive acá desde los años 50. Debe haber visto generaciones enteras pasar. Ay, cariño, no tenés idea. Las historias que podría contarte, los Wilson y sus caniches que no paraban de pelear, el escándalo del divorcio Kramer del 78, ese verano fue algo.
Me imagino, rió Leo. ¿Y la familia Dawson? Carol Dawson. ¿Creció por acá? Una pausa. Registrada. Carol, sí. Muy bonita. Nerviosa. Sus padres eran estrictos. Luteranos. De esos de fuego y castigo. Era hija única. Tenían expectativas. Escuché que se fue un año. A una escuela. ¿Escuela? Soltó una risa seca. Eso dicen ahora. Se fue a vivir con una tía abuela en Wisconsin. Volvió distinta. Más callada. Más pálida. Como si se le hubiera apagado la luz. Silencio. Decían que se había metido en problemas. De esos que hacen que padres estrictos te manden lejos. ¿Qué tipo de problemas? Un embarazo, querido. Pero nadie vio nunca al bebé. Claro, la tía estaba casada con un hombre que no podía tener hijos. Y tenía una prima que tampoco podía. Todo muy prolijo. Hizo una pausa. Unos años después, esa prima, May, buena mujer, aparece con un bebé recién nacido. Adopción milagrosa, dijeron. Lo llamaron Tyler. El aire se volvió pesado. Carol iba a visitarlos. Llevaba regalos. Pero la forma en que miraba a ese niño no estaba bien. Era hambre. Otra pausa. Siempre pensé que fue una pena que se casara con ese buen hombre, Philip Jacobs. Después tuvo a Jacob, pero nunca lo miró como miraba a ese Tyler. Como si él fuera el que se le escapó, aunque lo tenía ahí, al lado. Dejé de leer. El corazón golpeándome el pecho. Frank no deliraba. Era historia de barrio. Un secreto que todos sabían, y nadie decía. Seguí bajando. Transcripción de audio, dispositivo en living sujetos. Carol y Tyler Richardson. Entonces, 5.000 deberían alcanzar por ahora. La voz de Carol, tensa. ¿5.000? ¿Para qué? El bebé ni siquiera nace hasta dentro de 2 meses. ¿Qué hiciste con el dinero que te di la semana pasada? Surgen cosas. Mamá, el auto necesitaba cubiertas. Jenny necesitaba algunas cosas. No me llames así. Silencio. La voz de Tyler bajó. Peligrosa. ¿Por qué no? Eso es lo que sos, ¿no? De eso se trata todo. Te equivocas, me dejas con tu prima. Y ahora jugás a la tía generosa con una culpa tan grande que tiene código postal propio. Un jadeo. Eso no es cierto, susurró Carol. Yo quería a May. Te di un buen hogar. Me diste en adopción. Y ahora pagás por eso todos los días. Entonces, los 5.000. ¿Vas a escribir el cheque o tengo que tener una charla con Jackie sobre a dónde fue todo su dinero? Silencio cortado. No lo harías. Próbame. Ya está enojado con vos. Su mujer se fue. Se llevó al hijo. Está buscando a quién culpar. ¿Qué pensás que va a sentir cuando sepa que su madre perfecta era una adolescente que tuvo un hijo y lo escondió, y después usó su dinero para mantenerme? Silencio. Después. El sonido de un talonario. Una lapicera. Sabía que ibas a entender. Sos una buena madre. Más vale tarde que nunca. El audio terminó. Cerré la laptop. Las manos frías. El secreto no era un secreto. Era moneda. Y Tyler la estaba gastando. Secando a Carol. No sentí alivio. Ni justicia. Sentí lástima. Y después, rabia. Por Jacob. Estaba viviendo ahí dentro. Siendo manipulado por su propio hermano. Sin saberlo. Mi siguiente reunión con Samantha Cho fue tensa. Le mostré todo. El informe. El audio. Escuchó en silencio. Cuando terminé, entrelazó los dedos. Esto es importante. Y extremadamente delicado. Me miró fijo. La audiencia de custodia es en 3 días. Tus argumentos ya son fuertes. Esto es un arma nuclear táctica. Mi garganta se cerró. Si lo usamos, probablemente obtengas la custodia total. Y destruiría la posición de Jacob.
También eliminaría cualquier derecho de visitas de Carol. Pausa. Pero también destruiría lo que queda de esa familia. Lo sé. La pregunta es, ¿para qué lo querés usar? ¿Para proteger a Liam o para castigar a Carol? Silencio. Lo primero ya lo logramos. Lo segundo. Dejó la frase en el aire. También está el futuro de Liam con su padre. Si Jacob se entera así, en una corte, por tu lado, puede que no lo supere nunca. Y eso podría afectar su relación con Liam. Respiré hondo. La voz de Eleanor. La verdad es una carga explosiva. Pensé en Liam. En su calma recuperada. Pensé en Jacob. Solo. Perdido. Pensé incluso en Carol. En el suelo, con el recibo en la mano. No sé si puedo usarlo, admití. Se siente cruel. Samantha asintió. Entonces lo guardamos. No lo usamos, a menos que sea necesario. Su mirada se endureció. Pero tenés que estar segura. Si el abogado de Jacob ataca, puede que tengamos que responder. Tener esto no significa usarlo, pero una vez que se usa, no se puede deshacer. La tormenta crecía. En ambos lados. En la casa. La tensión se había convertido en guerra fría. Jenny se fue con los dos más chicos. Dijo que no soportaba más el ambiente. Quedaron Carol, Tyler, Cale y el peso de todo. Carol parecía 10 años mayor. Lo enfrentó en el living. Un lugar ahora destruido. Necesitas trabajar, Tyler, dijo, sin fuerza. Aunque sea algo chico. El sueldo de Jacob no alcanza. ¿Trabajar? Rió. ¿Con mi historial? ¿Quién me va a contratar? ¿Qué historial? Un miedo nuevo apareció en ella. Nada, malentendidos. Pero no sirvo para eso. Vos siempre te ocupaste de mí. Es lo que hacen las madres. La palabra otra vez. Pesada. No. Sí. Sos mi madre. Me tuviste. Me dejaste. Y ahora lo compensas. Así que compensa. La miró. Por primera vez, realmente lo vio. No al niño. Al hombre. Manipulador. Hambriento. No me queda nada, Tyler. Entonces pedí un préstamo. Hipoteca la casa. Jaque ni se va a enterar. Se inclinó. La voz. Veneno. Y si no, le cuento todo. Silencio. Le voy a contar que no soy su primo. Soy su medio hermano. Que todo su dinero mantuvo tu secreto. Carol no se movió. El color desapareció de su cara. No lo harías. Pero ya no había convicción. Ambos sabían que sí. Próbame, dijo. Las mismas palabras. Ahora. Una sentencia. Ayúdame a comprar un lugar. Jenny vuelve. Y yo desaparezco. Vos te quedás con tu Jacob y esta tumba. La miró. Y vio la verdad. Su error. Hecho persona. Feo. Insaciable. Y supo. Que no iba a parar hasta consumirlo todo. Algo dentro de ella. Se rompió. El derrumbe interno final. Toda la lucha, el control, el orden meticuloso. Se deshizo en polvo. Carol asintió una vez. Un movimiento rígido. Mecánico. Voy a ver qué puedo hacer, susurró. Tyler sonrió. Una sonrisa de vencedor. Sabía que ibas a entender. Se recostó otra vez en el sofá, agarrando el control remoto. La conversación había terminado. Carol se dio la vuelta y salió del living. No fue a su habitación impecable. Fue al garaje. Jacob estaba ahí. Sentado en el asiento del conductor. El motor apagado. Mirando la pared de cemento. Carol golpeó suavemente la ventana. Él la bajó. Su expresión. Vacía. Jacob, dijo ella, con voz fina. Tenemos que hablar. ¿Sobre qué? Respondió él, plano. Mamá, el dinero, el desastre, Tyler, solo decime qué hacer. Haceme una lista. Eso es lo tuyo, ¿no? La amargura en su voz era nueva.
La golpeó. No, no es eso. Es sobre el pasado. Él finalmente la miró. Ojos enrojecidos. ¿Qué pasa con el pasado? Carol abrió la boca. La confesión quedó ahí. Pesada. Enorme. Vio su cara. El niño que había criado. El hombre que había intentado moldear. Vio el matrimonio roto a su alrededor. Si hablaba, sería el golpe final. Se rompería. Y ella se quedaría sin nada. Sin nadie. Las palabras murieron. Nada, dijo. No es nada. Estoy cansada. Se dio la vuelta. Y volvió a la casa. Dejándolo solo. En la penumbra. Jacob apoyó la frente contra el volante. ¿Qué hiciste, mamá? Susurró al silencio. ¿Qué hiciste? 2 días antes de la audiencia. Sonó mi teléfono. Jacob. Estuve a punto de no atender. Pero la advertencia de Samantha, y la imagen de él en el garaje, pesaron. ¿Tea? Su voz era cruda. ¿Podemos vernos? Solo nosotros. Sin abogados. Por favor. Por favor. Me desarmó. Elegí un lugar neutral. Una cafetería en el centro. Lejos de todo. Le avisé a Samantha. Suspiró. No acuerdes nada. No te disculpes. Solo escucha. Él ya estaba ahí cuando llegué. Encorvado sobre una taza. Parecía no haber dormido en una semana. Más delgado. Verlo. Me dolió. No amor. Otra cosa. Una tristeza profunda. Por lo que no fue. Me senté. Jacob. Levantó la vista. Te ves bien, dijo. Como si fuera un reproche. Me siento más clara, respondí. Asintió. ¿Liam? Está bien. Está en fútbol después de la escuela. Está haciendo amigos. Pregunta por vos. Algo se encendió en sus ojos. ¿En serio? Claro. Sos su papá. Las palabras quedaron entre nosotros. Marcando la distancia. Respiró hondo. Mi mamá vendió su anillo de bodas. El que le dio mi padre. Le dio la plata a Tyler. Silencio. Le pregunté por qué. Solo lloró. No duerme. La casa es un desastre. Tea, no te imaginas el ruido, el caos, la falta de respeto. Tyler la trata como una empleada. Se interrumpió. No sé quién es. No sé quién soy yo. Me miró. Perdido. ¿Qué pasó? ¿Cómo se rompió todo? Lo observé. Y vi al niño. El que aprendió que amar era obedecer. Que familia era sacrificio. Que la verdad era demasiado incómoda. Siempre estuvo roto, Jacob, dije en voz baja. La base estaba dañada. Solo que seguimos pintando encima. Fui yo. Una pregunta de niño. Yo lo rompí. Los dos tuvimos nuestra parte. Respondí con cuidado. Pero la grieta no empezó con nosotros. Miró su café. Mi mamá intenta decirme algo sobre el pasado y después se calla. Está asustada. ¿De mí o de Tyler? No sé. Levantó la mirada. ¿Vos sabés? ¿Hizo algo? La pregunta me atravesó. La verdad estaba ahí. En la punta de la lengua. Podía decírselo. Liberarlo. Y destruirlo. Jacob, susurré. Hay verdades que duelen distinto. Más profundo. ¿Estás seguro de que querés saber? Porque puede que no quede nada después. Me sostuvo la mirada. Por un segundo. Vi al hombre que amé. Fuerza. Decisión. Y después. Desapareció. No sé lo que quiero, murmuró. Silencio. La cafetería, lejana. La audiencia. Empezó. Es un trámite, dije. La custodia temporal se va a confirmar. Vamos a acordar visitas. Para vos, no para tu madre. Asintió. Está bien. Se levantó. Cansado. Gracias por venir. Cuídate, Jacob.
Lo dije en serio. Se fue. Perdido entre la gente. Me quedé. Terminando mi té. El peso de lo no dicho. En el pecho. Había decidido no usar la verdad. Todavía. Pero la cuenta regresiva había empezado. Y no sabía qué iba a pasar. El día de la audiencia amaneció gris. Frío. Me vestí con un vestido azul oscuro. Aprobado por Samantha. Formal. Sin agresión. Dejé a Liam en la escuela. Me abrazó más fuerte. Es solo una reunión con el juez, le dije. Para hacer oficial nuestra nueva vida. Después vamos por pizza. ¿De pepperoni? Doble pepperoni. El juzgado. Un monumento a la ansiedad. Nos reunimos primero en una sala. Jacob estaba. Con su abogado. Gerald. Desprolijo. No me miró. Carol no estaba. Samantha había logrado excluirla. Gerald empezó fuerte. Mi cliente sostiene que la señora Miller alienó al menor, retirándolo abruptamente del hogar. Solicitamos reevaluación de la custodia y terapia familiar. Samantha ni parpadeó. Tenemos evidencia de mala administración financiera, manipulación emocional por parte de la abuela paterna y un entorno perjudicial. Mi clienta ha establecido un hogar estable y seguro. La jueza escuchaba. Una mujer mayor. Ojos agudos. Pasemos a mi despacho. He leído los informes. En la oficina, el aire era pesado. Gerald habló. Yo era inestable. Había dejado mi trabajo. Había cortado contacto. Intentaba alienar a Liam. Samantha respondió. Como bisturí. Presentó. Extractos bancarios, el registro del trofeo, comentarios de Carol, notas del pediatra. Construyó una imagen clara. Un hogar donde el niño no era prioridad. Gerald se alteró. Esto es un ataque a una abuela en duelo. La jueza miró los documentos. También parece un patrón de drenaje financiero constante. Miró a Jacob. Señor Jacobs, ¿autorizó estas transferencias? Los $15,000 para el vehículo del señor Richardson. Yo quería ayudar. ¿Su esposa estuvo de acuerdo? No. La jueza anotó. Miró a Samantha. ¿Algo más? Ese era el momento. El arma final. Miré a Jacob. Roto. Pensé en Liam. En su paz. Destruir a Jacob no le daría más paz. Le daría un padre destruido. Negué apenas. Samantha entendió. Nada más, su señoría. La jueza asintió. Coincidió. La orden temporal se convertirá en permanente, custodia residencial principal para la madre. El padre tendrá un régimen amplio de visitas, que se formalizará en el plan de crianza. Recomiendo fuertemente terapia familiar para facilitar el vínculo entre el niño y su padre. La jueza miró a Jacob con firmeza. Señor Jacobs, necesita construir una relación independiente con su hijo. Una que no esté mediada por su madre. El tribunal estará observando. Golpeó suavemente el escritorio. Se levanta la sesión. Terminó en 20 minutos. Una victoria silenciosa. Contundente. Afuera, en el pasillo que hacía eco, Gerald ya se alejaba hablando por teléfono. Jacob quedó solo. Apoyado contra la pared. Levantó la vista cuando Samantha y yo nos acercamos. Jacob. Se separó de la pared. En la mano tenía unos papeles. Copias de la evidencia. Cuando me miró. Sus ojos ya no estaban vacíos. Ardían. Confusión. Rabia. ¿Qué es esto? Preguntó, con la voz temblando. Me extendió las hojas. No eran los extractos bancarios. Era la última página del informe del investigador. El resumen. La entrevista con Martha Gabel. Los rumores. El embarazo adolescente. La adopción. La sangre se me heló. Samantha lo había incluido. Un error. Un desastre. Jacob, eso no es. No es que. Me interrumpió. ¿No es lo que ibas a usar? Su voz subía. La gente empezaba a mirar. ¿Contrataste a un investigador para escarbar en el pasado de mi madre?
¿Qué significa esto, Thea? Rumores creíbles. ¿Qué mierda significa eso? Samantha intervino. Señor Jacobs, ese documento fue incluido por error. No forma parte del caso. Pero está en el archivo, gritó, señalándome. Estabas buscando mierda para quitarme a mi hijo. Su voz temblaba. ¿Es real? ¿O todo esto fue un juego? ¿Quedarte con el dinero? ¿Con el niño? ¿Destruir a mi familia? El golpe fue físico. Injusto. Y, al mismo tiempo, cerca de algo verdadero que él no terminaba de ver. Jacob, no es así. Yo solo intentaba entender. ¿Entender qué? Rugió. Mi madre es difícil, lo sé. Pero esto es enfermizo. Vos estás enferma. Se dio la vuelta. El papel arrugándose en su puño. Caminó. Se detuvo al final del pasillo. Se giró. La cara, rota. Aléjate de mí, Thea. Y a mi hijo, decile. No terminó. Sacudió la cabeza. Y desapareció. Me quedé inmóvil. La victoria. Ceniza. Samantha apoyó una mano en mi brazo. Lo siento mucho. Eso no debería haber estado ahí. No, dije en voz baja, mirando el espacio vacío. La verdad no había sido usada. Se había filtrado. Como radiación. Y había contaminado todo. La carga no había explotado. Pero el contador ya estaba en marcha. El silencio después de su estallido fue un vacío. Samantha hablaba. Estrategias. Control de daños. Pero sus palabras eran ruido lejano. Solo veía la cara de Jacob. Confundido. Herido. Transformándose en odio. Yo había querido evitar la explosión. Y ahora él me veía. Como quien encendió la mecha. De vuelta en el departamento. Los papeles legales en la mesa. Custodia. Victoria. Nada de eso se sentía real. Liam lo notó. Se pegó más a mí. ¿Papá no quiere verme? Preguntó esa noche. Lo abracé fuerte. No, amor. Está confundido. Triste. No es por vos. Nunca es por vos. Pero ya no estaba segura de nada. Los mensajes empezaron al día siguiente. No eran los de antes. No eran tristes. Eran furiosos. ¿Tenías un espía en mi madre? ¿Qué clase de persona sos, Thea? ¿Qué le pagaste a esa vieja para que diga eso? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Quedarte con todo? Ya ganaste, ¿no? ¿Te llevaste a mi hijo? ¿Estás feliz? ¿Valió la pena destruir mi vida? Los guardé. Para el expediente. Pero también. Como castigo. Cada mensaje era un clavo más. Confirmaba que irme había sido lo correcto. Y al mismo tiempo. Mostraba el desastre que quedó atrás. Bloqueé su número después del quinto mensaje. Todo pasaría por Samantha. No había lugar para sentimientos. Solo para sobrevivir. Pero una pregunta quedó. ¿Cuál es tu objetivo? Mi objetivo había sido claro. Proteger a Liam. Ser libre. Y lo tenía. El dinero era una fortaleza. Liam estaba bien. Escuela nueva. Sonrisa. Risas. Mi obra. La entrega. Había sido seleccionada para una lectura en el festival Nuevas Voces. Todo avanzaba. Pero la acusación de Jacob. Resonaba. No quería destruir. Pero tampoco podía dejar que la mentira creciera. No cuando podía afectar a mi hijo. Una semana después. Leo me llamó. Señora Miller, avancé. Hablé otra vez con Marta Gabel. Me dio el nombre de un hospital en Wisconsin. Registros sellados, pero coinciden fechas y lugar. Hizo una pausa. Encontré a la prima. May Richardson. Está en un centro de cuidado. Demencia inicial. Tiene momentos de lucidez. Fui como genealogista. Mi respiración se detuvo. Cuando mencioné a Carol Dawson, y un bebé en 1979, empezó a llorar. Silencio. Dijo, mi hijo, mi Tyler,
la mayor tristeza de Carol y mi mayor alegría. Prometí no decir nada, pero una promesa a los muertos no ata a los vivos, ¿verdad? Se me heló el cuerpo. Me dio un relicario. Otra pausa. Adentro hay una foto. La recibí por mail. La abrí. Carol. Joven. 18 años. Sosteniendo a un bebé. La misma cara. Pero distinta. Frágil. Humana. Es suficiente, dijo Leo. Con el audio, esto es concluyente. ¿Qué quiere hacer? Miré la imagen. La chica que se convertiría en mi verdugo. Una chica que tomó una decisión. Y construyó una prisión para espiarla. Arrastrando a todos con ella. No sentí victoria. Solo cansancio. Guárdalo, Leo. Por ahora. La noche de la lectura llegó. Un nudo en el estómago. El teatro era pequeño. Oscuro. Olor a polvo y ambición. Liam estaba con una niñera. Yo estaba detrás del escenario. Mirando al público. Sofía me saludó. Y entonces. Lo vi. Al fondo. En sombras. Jacob. El corazón se me detuvo. No debería estar ahí. Pero claro. Mi nombre. Thea Miller. Antes Jacobs. Él había buscado. Había venido. ¿A qué? ¿A enfrentarme? ¿A arruinarlo? No había tiempo. A posiciones, dijo el asistente. La lectura empezó. Los actores con guiones. Pero las palabras. Eran mías. De mi propia carne. Una mujer. Ellen. Consumida por su suegra. Agnes. Que daba todo a su sobrino. Por culpa. Por un secreto. El clímax. Un monólogo. Agnes. Frente a un fantasma. Me dijiste que lo amara, que le diera todo, y lo hice. Le di el sol, la luna, las estrellas que arranqué de los cielos de otros. Le di el respeto de mi marido, la paz de mi hijo, el futuro de mi nieto. Me vacié para llenar el vacío que dejé cuando te entregué, y no alcanza, nunca alcanza. Silencio total. Después. Aplausos. Reales. Fuertes. Salí a saludar. Con el elenco. Y busqué. Al fondo. A Jacob. El asiento de Jacob estaba vacío. Después, en el lobby, rodeada de felicitaciones y del comentario áspero de Eleanor, no te avergonzaste del todo, sentí un toque en el hombro. Me di vuelta. Jacob. Pálido bajo las luces. Roto. Pero la rabia había desaparecido. En su lugar, una claridad dura. ¿Podemos hablar? Preguntó. Afuera. Solo un minuto. Eleanor me miró. Asentí. Ahora vuelvo. Salimos a la noche fría de Chicago. El ruido de la ciudad. Lejano. La obra, dijo, sin mirarme. La suegra. Agnes. Tragó saliva. Es, mi madre. Es un personaje, Jacob. Pero sonó débil. Es ella. Se giró hacia mí. Ojos rojos. Secos. El dar, la culpa, el sobrino. Vos ya lo sabías antes de la audiencia. Eso era lo del informe. Eso intentabas entender. No tenía sentido mentir. Sí. Exhaló. Como si saliera de lo profundo. Tyler, no es mi primo. No era una pregunta. No respondí. Me estaba chantajeando. Los escuché. Llegué antes un día. Necesitaba dinero, o me contaba todo. La llamó mamá. Ella no lo corrigió. Solo lloró, y aceptó. Se rió. Breve. Dolorosa. Todo ese dinero, mi fondo universitario, las deudas de la casa, era para él. Para su hijo de verdad. Las piezas encajaban. Brutalmente. Podía sentir su mundo quebrarse. Lo siento, Jacob, dije. ¿De verdad? ¿Lo sentís? No era acusación. Era curiosidad. Intentaste decírmelo. En la cafetería. Me preguntaste si estaba listo. Se pasó la mano por la cara. No lo estaba.
Todavía no lo estoy. Silencio. ¿Quién soy, Thea? ¿El reemplazo? ¿El premio consuelo? ¿El hijo correcto para tapar el error? El dolor era insoportable. Sos el padre de Liam, dije. El hombre que él ama. Eso no cambió. Las mentiras son de ella, no tuyas. Me miró. De verdad. Por primera vez en años. Te fuiste para protegerlo, de ella, de todo eso, y de mí. Asentí. Sí. No sé si puedo perdonarte por cómo te fuiste. Pausa. Pero creo que tengo que agradecértelo. Miró hacia el teatro. Tu obra es buena. Vos sos buena. Me alegra que lo hagas. Le costaba decirlo. ¿Qué vas a hacer? Pregunté. No sé, enfrentarlo. Negó con la cabeza. Necesito salir de esa casa. Respirar. Tal vez acepte ese trabajo en Seattle. Empezar de cero. Me miró. No voy a pelear por Liam. No más. Sos una buena madre. La mejor que podría tener. Me gustaría verlo. Cuando yo sea alguien del que pueda sentirse orgulloso. Le va a gustar eso, susurré. Cuando estés listo. Llamo a Samantha, dijo. Asentí. Se dio vuelta. Se detuvo. Thea, por lo que vale, perdón. Por no haber sido el hombre que necesitabas. Ni el padre que Liam necesitaba. Estaba tan ocupado intentando ser buen hijo, que me olvidé de todo lo demás. Y se fue. Perdiéndose en la noche. Me quedé ahí. Los aplausos adentro. Como un recuerdo lejano. La batalla había terminado. No había ganadores. Solo sobrevivientes. Las consecuencias llegaron despacio. Implacables. Leo. Frank. Fragmentos. Verdades. Jacob le dio un ultimátum a Carol. Tyler se va, o él se va. Carol eligió. Como siempre. A Tyler. Jacob hizo una valija. Se fue a Seattle la semana siguiente. Formalizó todo. Pidió que le dijera a Liam que lo amaba. Que iba a llamar. Sin Jacob. No quedó nada entre Carol y las consecuencias. Tyler empeoró. Jenny se fue. Pidió el divorcio. Custodia total. Usó la casa como evidencia. El tribunal le dio la razón. Irónicamente. Por el ambiente tóxico. Carol quedó sola. Con Tyler. Furioso. Atrapado. La última pelea. Quedó grabada. Tenés que ayudarme, gritó Tyler. Me están sacando a mis hijos. Necesito un abogado. Tenés que hipotecar la casa. No. La palabra. Muerta. ¿Qué? No. Esto es culpa tuya. Sí, dijo Carol. Lo es. Silencio. Y digo que no. Ándate. No me voy. Esta es mi casa. Me debes todo. No te debo nada. Pausa. Te di la vida. Te entregué. Eso fue todo. Lo demás fue enfermedad. Se terminó. Ándate, o llamo a la policía. Y cuento todo. A todos. Silencio largo. Una puerta. Golpe. Tyler se fue. Después. Intentó usar la tarjeta de Carol. Lo arrestaron. Ella no pagó la fianza. Carol vendió la casa. Un cartel en el jardín perfecto. Como una lápida. Se mudó a un departamento pequeño. ¿Veis? Para mayores. Frank la visitó. Se veía, chica. Vieja. Vacía. No preguntó por Jacob. Ni por Liam. Solo acomodaba un mantelito. Era el lugar más limpio, y más triste que vi. Un año después. Todo era distinto. Mi obra, la entrega. Llegó más lejos. Un productor la vio. Reescrituras. Ensayos. Y finalmente. Off-Broadway. Me mudé con Liam. Brooklyn. Otra casa. Luz. Libros. Risas. Sin fantasmas. Estaba en mi oficina. Vista a la calle. Terminando una nueva obra. Una comedia.
Sobre una mujer que gana la lotería. Y tiene que esconderlo de su familia. Sonreí. Catártico. Mensaje de David. El título es brutal. Y la escena del dinero me hizo escupir jugo. ¿Cenamos el viernes? Respondí. Fácil. Ligero. Correo de Leo. Informe semanal. Carol, sin cambios Tyler. Prisión Yene, en Ohio Jacob. Trabajo en Seattle. Terapia. Llamadas semanales con Liam. Cerré el mail. El pasado. Archivo cerrado. Mamá. Liam entró corriendo. Con hojas en la mano. Escribí una obra. Lo senté en mis piernas. El pájaro valiente. Sonreí. Un pájaro que deja un nido ruidoso. Aprende a volar. Encuentra un lugar donde cantar. Es perfecta, dije. Perfecta. Esa noche. Después de acostarlo. Fui a la ventana. El cielo de Brooklyn. Más suave. Correo nuevo. Mi agente. Contrato final. Off-Broadway. Lo leí. Calma. Orgullo. No euforia. Construcción. Volví al escritorio. El archivo abierto. Agregué una dedicatoria. Para todas las mujeres que dejaron de tapar grietas y empezaron a construir casas nuevas. Guardé. Afuera. El viento movía las hojas. Silencio. Y esta vez. Era suficiente.